en Santa, dile que no, un podcast de la Sin Sostén. El día de hoy estamos Jazz, las Paolas y nuestra invitada especial, Cristal Yurinova, quien nos va a estar acompañando para tratar el tema de la sexualidad, la sexualidad femenina. Buenas, saluden, por favor. No me dejen aquí. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Aquí andamos todas en un tema tan interesante, ¿no? Es que no es la sexualidad, es la sexualidad femenina, ¿no? O sea, la sexualidad femenina. Entonces creo que eso es como lo más interesante en un día como hoy, tan importante a nivel mundial, ¿no? Sí, porque, bueno, esto sale el 30, pero estamos grabando esto un 28 de septiembre y, pues, como saben, es el día que como que conmemoramos esta lucha histórica por los derechos reproductivos de la mujer, sobre todo en la legalización del aborto. Entonces sí estamos como, es un gran día. Bien contentas, sí, es como podrán vernos, ¿no? Además de verde, todas con todo el flow, toda la actitud. Está legal. Sí, no, sí, definitivamente, es un día histórico. Somos históricas, chicas. Y bueno, pues nada, igual para invitarles que sigan estos podcasts, que es de verdad, o sea, yo la sigo y cuando me invitaron fue como de, sí quiero, sí, yo voy a donde me digan. Y qué bueno, ¿no? Que ya se logra hacer esto en un día tan importante. Sí, pues para empezar, no sé si quieras como contarnos un poquito como de tu background profesional, como a qué te dedicas, qué haces. Ay, mi currículum es como que así bien extenso y me aburre. Ah, no. No, pero la así, verdad, a mitad. Miren, hago un mini currículum. Me encanta esta parte de la deseducación. Prácticamente soy médica, me formé en un país con un ambiente propicio para la libertad de expresión como lo es La Habana, Cuba. Por lo tanto, mis bases y mi formación es muy, muy liberal. Y en este caso, desde siempre tuve ese interés por la sexualidad y la ginecología. El mundo me llevó por esas áreas. Después llegué a México y en México me formé como zoóloga clínica y educativa en el Instituto Mexicano de la Sexualidad, que es IMESEX. Es un instituto que es pionero en la investigación de la sexualidad en América Latina. He tenido la oportunidad, y digo la oportunidad porque realmente es un privilegio estudiar este tipo de áreas, siendo en su momento tan estigmatizadas, ¿no? Y pues me abrió la oportunidad de dar talleres, conferencias. Poco a poco me fui acercando a esta parte de los derechos sexuales y reproductivos. Desde siempre, desde que yo recuerdo y tengo uso de razón, he tenido este ímpetu por defender los derechos humanos de las personas, sobre todo mujeres, niños y entidades vulnerables. Y he trabajado pues todo lo que es este pequeño lapso de mi vida y tan corta edad que tengo, que son ya casi 40, en estas áreas, ¿no? En la cual me desenvuelvo, que es una pasión para mí, siempre al tiro en cualquier área. Gracias a eso, pues he tenido la oportunidad de viajar, conocer diferentes contextos y abordar proyectos en diferentes niveles y orígenes, ¿no? O sea, América Latina me abrió sus puertas en algún momento. Tuve la oportunidad también de viajar al viejo mundo, en el cual a veces me dicen en las Europas, les digo, no, estuvo más chido porque me fui a Oriente Medio. Entonces, también me dio otro contexto, ¿no? Todas esas herramientas que mal que bien, las vas formando a lo largo de tu vida y que te dan ciertas experiencias de vida, pues también te ayudan, ¿no? Te ayudan a formar parte de lo que eres, de lo que pregonas, del discurso, ¿no? Entonces, esa ha sido mi deformación. Prácticamente deseduco en una universidad autónoma, que es la de aquí de Zacatecas, en la UAS, en nivel bachillerato. Somos pioneras en campañas de salud integral con una visión específica que es obvio para las juventudes, por las juventudes, y pues eso es lo que me mantiene aquí.
Muy bien, pues muchas gracias por, ahora sí que para los que no te conozcan, porque sí, Wow, no, la verdad. la comunidad zacatecana sabemos que estás de que en todo y toda labor que, la labor tan grande que haces, y pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí. Eres nuestra primera invitada del podcast, entonces eres como la madrina de esto. Vamos a bailar. Así es. Y, y pues en el día de hoy, bueno, en el podcast pasado hablamos como de nuestras experiencias, y de cómo nos habíamos aventurado al mundo de la sexualidad, que evidentemente fue a ciegas, porque nos faltó Exactamente. como mucha información. Entonces, bueno, hoy queríamos hablar como de, eh, pues esas cosas que nos hubiera gustado saber cuando estábamos más jóvenes, cuando éramos como muchachillas más pequeñas y que nos hubieran ayudado un montón como para tener una educación sexual o tener una vida sexual saludable y cuidada y responsable. Entonces, pues tenemos aquí como una serie de preguntas que quisiéramos como empezar. Entonces, bueno, algo que nosotras no platicamos porque no lo hemos como practicado tanto. Es como todas estas cuestiones en las prácticas homosexuales, lésbicas, pues, de cómo cuidarte, cómo saber que todo está bien, porque normalmente toda la educación sexual está centrada, A la Pero heterosexualidad. normal. Sí, ajá, a la heterosexualidad. es heteronormada, ¿no? Realmente cuando nosotros incursionamos en las prácticas sexuales o en un inicio de una vida sexual activa, pues lo hacemos empíricamente, ¿no? O sea, realmente nadie nos enseña por qué camino ir o qué hacer, qué no hacer. Al contrario, se nos ponen un montón de límites, un montón de prejuicios, se nos estigmatiza. Entonces, si desde la heteronorma se estigmatiza, imaginen la diversidad sexual, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar o de elaborar ciertos talleres para la diversidad y efectivamente muchas chicas, chiques, me decían, es que sabes, pues yo fui aprendiendo en el camino, porque pues sí, decían cómo poner un condón, pero pues yo decía, bueno, ¿y yo cómo le pongo el condón? ¿O a quién le pongo el condón? ¿O qué le pongo al condón? ¿No? Entonces realmente todo fue empírico, o sea, fue empírico y a la larga, pues ese empirismo y esas prácticas igual nos llevaron a aventuras de riesgo y en ciertas formas, si nos cuestionamos, nos ponemos en riesgo, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos la mínima idea de cómo nos estamos exponiendo, porque realmente en ese momento, pues no lo pensamos hasta que después, en algún momento, cuando nos llega la información oportuna, dices, ¡ah! Te cae el 20 de que Chan, esta práctica fue de riesgo y no hablo meramente desde el aspecto biológico, ¿no? Porque muchas veces, y digo no muchas veces, la mayor parte de la educación sexual ha sido bien biologicista, ¿no? Es como de, sí, educación sexual, ITS. Ay, sí, cuídate porque las ITS, todo es ITS o embarazo no deseado, ¿no? Entonces, en las prácticas lésbicas muchas veces dicen, bueno, ¿y qué onda con las ITS, no? Muchas veces también se tienen estas ideas erróneas, porque queramos o no, el porno ha educado a una generación tras generación, tras generación, y tenemos esas ideas erróneas de incluso cómo realizar una actividad o un encuentro sexual, ¿no? Entonces, desde este plano, creo que hay una ventaja generacional cuando ya tenemos más acceso a la información, pero es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, definitivamente o es demasiada información y no sabes cómo por dónde encauzarla y dices, ¿será cierta? ¿Será que sí? ¿Será que no? O incluso, pues no puede ser muchas de las veces como tan fidedigna, ¿no? De primera mano, de quién viene. No, pues es que a mi amiga le funcionó hacer esto, ¿no? O el clásico, ¿no? De si en las... Hubo una pregunta que me quedó muy grabada que me decían que si en las prácticas lésbicas no había riesgos de contraer alguna ITS de por vida, ¿no? Hablaban del VIH, hablaban de herpes, hablaban de sífilis, que son ITS que son de por vida, que son crónicas, no curables. Y yo les decía que sí, efectivamente la literatura o las bibliografías manejan que hay un poco riesgo, pero existe el riesgo. O sea, siempre va a existir el riesgo. Lo otro es que las prácticas lésbicas, nada tienen que ver con un coito, ¿no? O sea, realmente a veces como que hablan de relaciones sexuales y todo es igual a coito.
sea, como que relaciones sexuales, coito, todo es penetración, todo gira alrededor de eso, ¿no? Cuando realmente de eso no se ha hablado en nuestra munda, ¿no? Son cosas que van empíricamente ahí a través de la experiencia, ¿no? Empirismo puro. Entonces, definitivamente, cuando surgen estos talleres, le damos ese punto objetivo de decir, sí, está bien, iniciemos nuestras prácticas sexuales, pero antes de eso es como que, ¿qué esperas, no? ¿Qué esperas en una relación? ¿Qué esperas encontrarte con ese reencuentro de cuerpos, ¿no? O de cuerpos, ¿no? Entonces, muchas veces es como lo que se queda ahí, ¿no? O sea, sí nos ganó la hormona, sí tenemos sensaciones, sí queremos cumplir un montón de placeres, gozos y sentir acá, o sea, a nivel diosas, pero muchas veces no sucede así, ¿no? Es como de, a mí me platicaron todo esto y ¿por qué no está pasando? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si me dijeron que si me ponía así, me ponía así y todo iba a sentirse así plenamente, pues así bien, ¿por qué no está pasando, no? Eso es algo que también se me pregunta mucho, ¿no? Como que tenemos esta fantasía de que las prácticas van a ser iguales para todas, ¿no? Y en ocasiones me dicen, bueno, es que, pues sí, me dijeron que era así, que iba así, que lo intentara así, 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 pero no funcionó, ¿qué está pasando, no? Entonces yo les digo, bueno, es que, o sea, un encuentro sexual es como un primer encuentro siempre, es como tu primera vez todo el tiempo. Pero entonces aquí yo, antes de irnos a esas prácticas sexuales lésbicas, homo, bi, como quieren llamarles, yo les digo, ok, vámonos un previously antes a eso, ¿no? Masturbación. ¿Qué es la masturbación? ¿Qué es el derecho al placer? ¿Qué es el derecho al goce? ¿Qué es el derecho a reconocer nuestras cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo te diste cuenta que existía tu cuerpo, ¿no? ¿En qué momento le diste placer, gozo, cuidados, autocuidado simplemente, ¿no? Y muchas a veces se quedan así como que, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, tienes razón. Entonces ahí es donde empieza esa parte del ejercicio, ¿no? De reconocernos, de conocernos, de cuidarnos, ¿no? Y no es que nos vayamos a este punto de vista individual, no. O sea, es que definitivamente para brindar amor hay que saber darnos amor. Y no necesariamente solo amor, ¿no? Sino el goce, el derecho al placer. Entonces, ahorita cuando hay más jóvenes que me preguntan, oye, pues, ¿y cómo se masturba entonces el asunto, no? Y tú dices, bueno, pues es que no hay un libro que diga cómo. Afortunadamente, en mi época, en mi época que no había internet ni nada de esas cosas, todo eso estaba, o sea, era muy lejano todavía, me topé un libro de autoplacer y de autocuidado que te enseñaba y te ponía instrucciones de cómo lograr ese placer, ese goce. Entonces yo me quedé así como que, wow, ¿qué es esto? Yo siempre fui una niña muy curiosa, siempre quería saber de todo y cuando me encuentro este libro lo devoré. Para mí fue como de, wow, fue abrir una puerta, una ventana y la casa completa para conocer mi cuerpo, o sea, simplemente reconocer mi cuerpo, ¿no? Entonces, para mí eso fue como abrirme a la aventura de identificarme, ¿no? De saber qué siento, cómo lo siento y dónde debo de sentirlo, ¿no? Si me gusta, no me gusta, qué me gusta. Entonces, creo que podemos empezar a partir de ahí, ¿no? Desde el reconocimiento de que somos mujeres gozosas y que tenemos derecho al placer antes de irnos a una relación, ¿no? Yo siempre les digo a las morras, ¿no? En la secundaria, que es cuando más me preguntan, que andan todas así, todas aceleradas y me dicen, oye, es que previously a tu menstruación, previously viene el flujo. Viene un flujo que tú no sabes de dónde viene o por qué viene y ya de repente le dices a mamá, mamá, tengo pena porque como que se me están manchando mis calzones o es que siempre ando toda húmeda y me estoy orinando o que tienes esas sensaciones extrañas en tu pelvis, ¿no? Y nadie te dice qué es. Nadie, absolutamente nadie te dice, oye, es que eso es normal, tu cuerpo está cambiando, las hormonas están a flor de piel, tu pelvis está teniendo una serie de cambios que se están adecuando. Es el despertar sexual de la mujer. Y es esa parte entre la pubertad y la adolescencia donde pues, todas las hormonas están así como que el hervidero, ¿no?
Entonces las morras me preguntan, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Incluso las mamás se asustan y dicen, oye, es que a mi hija todavía no le ha bajado, pero ya tiene estas prácticas, ¿no? O de repente como que ya la noté como que pues, moja la pantaletita y ya estoy preocupada porque no vaya a hacer esto, no vaya a hacer lo otro. Y nos preocupamos, ¿no? Porque pues eso nunca lo habíamos visto antes, obvio. Entonces, y yo les digo, bueno, es algo natural, es algo que está en nuestro cuerpo, no podemos limitar ese derecho al goce. Entonces, hablemos de masturbación, hablemos de reconocer nuestras cuerpos, hablemos de saber por qué sale, por qué no sale, por qué sí salió, por qué se paró, por qué no se paró. Incluso vienen estas comparaciones, ¿no? De, oye, a ti ya te salió, oye, a ti ya te creció, oye, a mí no me ha crecido, oye, a mí ya me apareció esto, oye, y empezamos a compararnos entre nosotras, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empiezan estos cambios, pues tú ves a tus pares y dices, oye, pues sí le está pasando lo mismo que a mí, ¿no? O sea, no soy la única extraña aquí, ¿no? Entonces, creo que ese acompañamiento entre pares es como bien importante. Es bien importante. Así que si no sabes cómo masturbarte, llámale a tu mejor amiga y dile, oye, tú ya sabes masturbarte. Oye, sí, a mí me ha funcionado esto y esto y esto. Oye, es que a mí no me ha funcionado. A ver, vamos a practicar. Entonces creo que es desde ahí, ¿no? O sea, definitivamente, tenemos que abrirnos a eso, ¿no? Al lenguaje, a la comunicación. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, sí, pues en el pasado hablábamos como de nuestros acercamientos y nuestras maneras de, bueno, del cómo buscamos el hecho de, eh, no sé, como del proceso de la masturbación, porque, bueno, yo por ejemplo decía que, pues no, como que nunca llegaba a encontrar ese punto de las películas o como este imaginario de un orgasmo así mega intenso y aquí la estatua esta de Santa Teresa, así. O sea, como que eso nada que ver, ¿no? Sobre todo cuando está como muy, muy pequeña, pues, y de cómo hablábamos el otro día que sí con la esquina de la mesa y que el sillón y como un Y que si la montón de lugares. almohada, y que Ajá, la si... almohada, sí. Yo Sí, como decía, todo. no inventes. Yo veía el frutero de mi casa, era de plásticos en aquellos tiempos, y veía el centro de mesa y decía, wow, cuánta maravilla en ese plato. O sea, podría ser miles de cosas. Sí, Es que pues es la eso lo hemos. fantasía. Ujú, es la fantasía, ¿no? De decir, oye, ¿qué funciona, no? ¿Qué funciona? Porque incluso las mismas chavas de la secundaria me dieron técnicas. O sea, definitivamente las morritas están en otro nivel ahora. ¿Por qué? Porque ya no existe ese límite, ¿no? Ese límite que queramos o no se nos impuso y es un límite mental. Yo lo he visto cuando hablamos de prácticas sexuales para llegar al gozo y al orgasmo, es como si fuera una competencia, ¿no? Es como que, ah, es que yo nunca lo he sentido y porque ella sí, luego yo finjo porque yo digo que sí, como todo el mundo lo tiene, yo también lo tengo, ¿no? Y sí, es súper así. Es más, yo les decía a mis colegas, ¿no? Les digo, pues es que yo a mí siempre me ha ido muy bien, ¿no? Entonces yo hasta de colores, o sea, ha llegado un punto en que yo digo, hay olores, o sea, hay olores que se agudizan porque efectivamente el orgasmo te da esa facilidad de despertar tus otros sentidos, de agudizarlos. Entonces, si eres muy, muy perceptiva, puedes sentir hasta el sabor. El sabor es diferente, se estimulan tus sentidos. Entonces puedes escuchar cosas que no escuchabas y ver colores que ahora saben a los colores, ¿no? Entonces es bien loco, ¿no? Porque sí lo llegamos a hablar entre algunas colegas y me decían, Cristal, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es eso? Y entre colegas, entre amigas, y cuando empezábamos a hablar del tema, surgía eso. Y me decían, sí, es que sí es cierto, fíjate que a mí me pasó. Y empiezan, ¿no? Las experiencias. Oye, no, a mí no me ha pasado, pero voy a intentarlo. Voy a ver qué pasa, ¿no? O simplemente con el squirt, ¿no? Era como de, ay, no, eso no existe. Y yo, claro que existe, el punto es experimentarlo, ¿no? O sea, hay que echarle ganas todo el tiempo. Sí, sí, es cierto. Y es que también es verdad, bueno, y ya lo habíamos platicado un poco de que sí,
el tema de la masturbación sí es como mucho más abierto en, por ejemplo, los hombres, y nosotros como que sí no platicamos mucho de qué hacemos o cómo hacemos hasta que llegamos como a cierto, tal vez como descubrimiento personal, lo que sea. A mí el hecho del feminismo me ha abierto como ese tipo de pláticas con amigas así, porque antes no ni al caso, ¿no? Una vez en la prepa de que los niños así de, ¿y ustedes se masturban? Y me acuerdo que una amiga era como de, sí, pero todas las demás también fue como, adiós. Claro, fin de la Este, plática. sí, no, porque era como algo impensable decir que sí, o sea, era algo como tan natural, Sí, pero eso no era lo hacen como, las niñas, ¿no? Eso no, jamás no, en la vida, no, no. no, jamás, ¿no? Sí, sí, Y sí, justamente a eso me refería con el límite mental, porque ese límite se nos impuso. Queramos o no, esa es el hecho de no permitirte decirlo, es porque es un límite impuesto. Y nos costó mucho deshacernos de estos límites, muchísimo, a tal grado que todavía yo conozco mujeres de 40 y más que me lo dicen y sufren, ¿no? Me dicen, oye, es que realmente yo no sé qué es un orgasmo. Y todo el mundo dice que es lo mejor que te puede pasar, bla, 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 pero creo que yo no lo he sentido en toda mi vida. Entonces ahí es donde hablamos de ese límite mental que en algún momento se te puso y es como un freno, te frena y no te das, o sea, realmente no se da ese goce, ese placer del que hablamos, ¿no? Por eso es bien importante sentir. sí, pues a ver, no sé si alguna de ustedes dos quiere decir algo Vamos, vamos, chicas. antes ¿A qué de edad te seguir. masturbaste? ¿En qué momento conociste que existía esa esquina de la mesa? Lo de la esquina de la mesa yo lo descubrí hasta hace apenas, bueno, cuando grabamos el capítulo pasado. Pero la verdad, yo les mencionaba que a mí, en serio, nunca se me había ocurrido ni nada. O sea, yo creo que mis recursos fueron otros, o sea, como que yo utilicé otras cosas, pero sí, igual que como comenté esa vez, creo que ese despertar, sí fue como en la secundaria, pues, eh, Sí, y sí, también, sí. pues, todo el mundo negaba que se masturbaba, ¿no? Bueno, o sea, los niños no, pero entre mis amigas y así, creo que no, nunca tocamos ese tema. Y siento que incluso ahorita que ya, pues, con mi vida sexual activa y todo, o sea, sigo teniendo muchísimas dudas y, o sea, me imagino las dudas que han de tener todavía eh, las Muchas niñas de, mujeres, claro. ajá, pues sí, en realidad no importa la edad, Sí, pero sí es que se me hizo muy interesante esto que mencionas sobre los sentidos, esto de que se agudizan. Yo, hasta ahorita que lo dices, como que lo hice consciente. claro. Sí, yo creo que principalmente para mí fue como los olores. Creo que Sí. eh, se me intensificaron muchísimo. Y wow, ahorita estoy como en, en Lo estoy revelación. recordando. Oh, wow, ahora entiendo muchas cosas. Sí, ok. No, Pero hay eso tantas como maravillas que de verdad no sabemos. Pues no sabemos porque no se hablan y no se, exacto. pues tampoco se, Se se visibiliza, dan a ¿no? conocer. Ajá, se Exacto. visibiliza. Porque pues es algo natural, ¿no? Es algo como que yo en algún momento escuchaba a una mamá, que es docente y que me escuchó hablar en algún momento y me dice, oye, Cristal, es que yo tengo una hija adolescente y pues realmente me da muchísima pena hablar de sexualidad con ella, pero yo sé que ella ya inició su vida sexual y a mí me da mucha bronca, ¿no? O sea, porque ni siquiera puedo tocar el tema con ella sin que ella se moleste y sin que yo también me moleste, ¿no? Porque pues como mi niña va a empezar su vida sexual, ¿no? Y fue algo así, una respuesta muy corta donde le dije, es que tu niña está creciendo. Qué mejor que esas experiencias las viva de manera sana, ¿no? Que sea saludable el asunto. Y cuando digo saludable no me refiero meramente a la cuerpa, ¿no? No me refiero a este encuentro de cuerpos, ¿no? No, me refiero a que sea integral el asunto, ¿no? O sea, que sea acompañada, que sea con esas emociones claras
dentro del enamoramiento, que lo sienta, pues, no nada más con el útero, sino con todo su ser, ¿no? Entonces, cuando ella se quedó así como que se me quedó viendo y me dice, bueno, ¿crees que me puedas informar como de cómo le diría que se cuide, ¿no? Porque pues igual, pues no me gustaría que tuviera ahí como estos, pues ya sabes, y como incluso ni siquiera podía nombrar las cosas, ¿no? Entonces, eso es con lo que me refiero los límites mentales que están impuestos, que son límites que poco a poco nos hemos quitado o nos hemos ido quitando a raíz de nuestra posibilidad, ¿no? Porque tampoco yo puedo criticar a la, entre comillas, voy a ponerlo así, a la mojigata, ¿no? Porque, ay, es que es bien mojigata, bla, bla. Y yo, sí, pero es que sus herramientas son otras, ¿no? O sea, y cada quien va en su proceso y cada quien descubre dentro de ese proceso qué le gusta y qué no le gusta. Por eso cuando hablamos de relaciones lésbicas, a mí me gusta mucho tocar el tema del coito, ¿no? En alguna ocasión también ahí voy a ventilar a las parejas, una de mis parejas me dice, es que yo soy virgen. Y yo así de, o sea, ¿cómo? ¿Nunca has estado con una mujer o cómo? Y me dice, no, es que a mí nunca me ha penetrado un hombre. Y yo, ok, yo me quedé así como si la virginidad te la quitara solamente un hombre o como si la virginidad se hablara de un proceso de que te lo tienen que quitar, o no sé, era como para mí fue un balde de agua fría porque yo no sabía qué decirle sin hacerla sentir mal, ¿no? Era como de, a ver, espera, déjame decirte que es que no podemos hablar de virginidad cuando hablamos de inicio de vida sexual activa. Entonces tú le estás dando aquí un espacio muy, muy protagónico a un ser que nada que ver dentro de tu preferencia, ¿no? O sea, es como si o sea, tu preferencia no existiera a partir de tus prácticas sexuales, ¿no? Entonces, en mi cabeza fue todo un conflicto, así como que empezó bum, 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 a correr de ideas, pero no sabía cómo abordarla, ¿no? Sin hacerla sentir mal por lo que había acabado de decir. Y llegó un punto en concluso que me quedé como callada y le dije, bueno, pues lo vamos a tocar con ternura el asunto, ¿no? Y ahí empiezo a darle mi discurso, la virginidad, bla, bla. Y ese es otro tema que también debemos de tocar, ¿no? El famoso tema de la virginidad. Ya a estas alturas definitivamente ni siquiera tiene que ser nombrada. O sea, ya la virginidad pasó a la historia, como muchas otras cosas. Los dinosaurios los seguimos nombrando, pero los recordamos, ¿no? Ahí están Sí, sí. fósiles. Entonces, creo que la virginidad hay que darle su sepultura, hay que darle su cierre, hay que decirle gracias, ya no sirves en estas épocas, cambiemos. Sí, yo concuerdo. Fosilizada quedó. Claro. Fosilizada quedó. Petrificada quedó la virgen. Sí, no. Em, Entonces es como cambiarle el tema, ¿no? Cambiarle el título, cambiarle la etiqueta, a decir, es que yo soy virgen. No, es que no eres virgen, eres una humana que no ha iniciado una vida sexual activa. Y aún así, vamos a los términos, ¿no? No has iniciado una vida sexual activa cuando ya te masturbas. O sea, sí, ¿cómo, exacto. cómo a partir de la otredad te identificas, ¿no? Te Ujú. etiquetas, ¿no? Es como de, ay, no es que yo, no, pues, y luego tú, yo siempre lo digo, ¿no? Tú eres tu primera vez, a mí no me vengas a poner que Juanito no lo olvidas porque fue tu primera vez o que Laurita fue la que aquí, no, 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 aquí tú eres tu primera vez, ya, olvídate, cambia el chip, por favor, y no existe tu primera vez con alguien más, tú eres tu primera vez. Entonces, así para lavar un poco esas historias de vida negativas, pues también hay que decirlo, ¿no? Sí existirá un reencuentro con otros cuerpos, otras corporalidades, otras personas, pero siempre has estado tú ahí para ti, ¿no? Entonces, el hecho de brindarte placer, de cuidarte, de simple, alimentarte, o sea, tú eres tu primera vez, ya, superemos esos, y es que él fue mi primera vez, es que ella me marcó de por vida. No, ya, por Dios, ya. Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, ¿no? Creo que hay un discurso como muy desde la pasividad hacia nosotras, ¿no? Como Exacto. de que recibes, de que el acto sexual es algo que Que es se da pasivo, sobre pero en el sentido como de padecer, ¿no? De recibir una acción Exacto. y además es como muy, está cargado como de mucha violencia, ¿no? El sentido de que te tengan que hacer algo a ti cuando, pues, cuando también estás como completa, como que no necesitas
algo Claro, ajeno a ti misma. Y sí, por ejemplo, a mí siempre me cuestioné mucho el hecho de, a ver, o sea, sí, digamos que perdí mi virginidad el día que tuve penetración con alguien, pero dije, a ver, pero el sexo oral no es sexo también, o que con las manos exacto, o cualquier otra cosa, o sea, es como, güey, aquí pasaron un montón de cosas antes de que, digamos, que me decidiera a la penetración, pero pues mi vida sexual ya existía, y sí es cierto, ¿no? Desde exacto. que la masturbación llega a tu vida, ya hay más, pues sí, ya eres un ser pues sexual activamente, ¿no? Porque siempre somos seres sexuales, es como nuestra naturaleza, creo. Exactamente, a eso, con eso me quedo. Somos seres y somos entes sexuadas y sexuales. Punto. El hecho de que venga alguien más y se identifique con esa sexualidad o esos encuentros, pues bienvenido, ¿no? Pero eso no nos determina, porque ya estábamos ahí antes. Eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Ay, sí, efectivamente. Yo a veces lo cuestiono mucho en los encuentros, ¿no? Los encuentros sexuales, nos llevan a un montón de paradigmas, ¿no? De fantasías, ¿no? Porque fantaseamos. Y cuando nos damos el tope de la realidad, esas fantasías dicen, ay, es que yo me lo imaginaba de otra forma, ¿no? Y era como, en mi cabeza era otra cosa. Pero hay veces que te compenetras, ¿no? Y a eso hablo con lo de la penetración, ¿no? O sea, compenetrarte con alguien más no es penetrar. Es compartir cuerpos, es compartir emociones, es compartir experiencias, incluso estas esferas, ¿no? Cuando tú encuentras una persona que se complementa desde el nivel intelectual, emocional y sexual, wow, esa es la relación utópica que deberíamos buscar todo el tiempo y que ni siquiera es buscar, es complementar, porque así se da. Y en cierta forma, en algún momento de nuestro camino de vida, pues encontramos experiencias buenas desde lo sexual, pero emocionalmente es una mierda. O sea, seamos realistas. O sea, sí, el sexo es muy bueno, pero emocionalmente es una basura. O intelectualmente, ¿qué te ofrece? ¿No? O sea, te hace crecer como persona, te interesa su plática, o sea, realmente pues te brinda eso, ¿no? O sea, hay que dar, es como, yo siempre lo he dicho, es como hacer malabares, ¿no? Entonces tienes esas tres esferas y si esas tres esferas se complementan y encima lo sabes malabarear bien, uf, o sea, ahí quédate por siempre. O sea, definitivamente, y es recíproco el asunto, porque no, en este caso, no malabareas sola, ¿no? Hay alguien que acompaña y te ayuda a malabarear eso. A eso hablo cuando todo es mutuo. Si no jala, pues ya, sobres, fuga de ahí, porque pues no, o sea, ¿para qué haces malabareando sola? Se te van a caer esas esferas cuando todavía te faltan dos o tres y no tienes ninguna y tú ahí sigues intentando malabarear las tres, ¿no? Entonces, efectivamente, el encuentro de nuestras sexualidades está llena, ¿no? Está llena y desgraciadamente está llena de prejuicios, de estigmas, ¿no? La sexualidad femenina se nos ha negado históricamente, o sea, desgraciadamente, si hacemos un recuento de historia de la sexualidad, o sea, Cleopatra inventó el vibrador y todavía dicen que fue un fulano para curar la histeria. Mentira, o sea, hello, Cleopatra era una mujerona que le encantaba gozar de su cuerpo, ¿no? Y dijo, ¿cómo? O sea, yo a veces me pregunto, ¿qué estaría pensando Cleopatra para meter avispas en de esos guateques que son como, ay, guajes? ¿Qué Ujú. estaría pensando Cleopatra para meter avispas en ese guaje y ponerlo como vibrador, ¿no? Es como que, fíjate, en la vida se me hubiera imaginado una esquina de una mesa y Cleopatra inventó el maldito vibrador. Sí. Entonces, sí, ¿no? Es como esa parte que a veces nos hace reflexionar un poco de cuántos límites nos han impuesto, ¿no? Y en esta Y línea como, no, di Pau, Pau. no, que algo también que mencionábamos la vez pasada es que como también cuando unas inician su vida sexual, o sea, desde la masturbación, etcétera, sienten una carga de culpa eh, también por todos estos estigmas sobre los que se erige la sexualidad femenina y bueno, que nacen de una
creencia religiosa, ¿no? Que no les permite a ellas Claro. explorarse o disfrutarse a sí mismas. En ese aspecto es como, a eso voy con la triada, ¿no? De los límites mentales cuando hablo de culpa, vergüenza y miedo, ¿no? Es una triada que ha estado en nuestras vidas históricamente gracias a estas creencias o estos prejuicios o normas morales, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Se nos ha negado el placer a la mujer, eso es algo que debemos entender. Entonces se nos ha negado tanto que nos han puesto estos límites. La culpa, la vergüenza y el miedo siempre han estado ahí, ¿no? El hecho del castigo, ¿no? O sea, es que si haces esto se te va a castigar, es que esto no está visto bien. Yo recuerdo mucho, hablando de sexualidad y de intimidades, que como decían que era malo, que era tan malo, yo decía, oh por Dios, el demonio va a venir y me va a llevar. Y tenía fantasías que yo decía, ay no, demonio, sal de ahí, sal de ahí. Y me volvía como que así de, ay no, sí, el demonio me va a llevar. Y de repente me daba como la culpa, pero a la vez era como que, ay sí, ven demonio, sí, ahora sí ven, ¿no? Era como muy loco, ¿no? Esa parte de la infancia, pubertad, donde estás descubriendo todo esto. Pero vamos a eso, ¿no? No podemos negar nuestra naturaleza. Por más que nos la limiten, por más de lo que nos la nieguen, sale, o sea, sale a flote. Y eso es ahí donde vienen sí, o sea, te reprimen, ¿no? O sea, te causa esta remienda y eso es lo que coarta nuestra sexualidad en un futuro, ¿no? El hecho de no poder tocarme porque me avergüenzo de mi cuerpo o el no poder tocarme porque ya siento vergüenza o porque cargo culpas que para colmo ni siquiera son mías, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos marcaron tanto como para que nos dé pena nuestro cuerpo, ¿no? Así de simple, ¿no? Eso es algo que yo lo manejo mucho y que yo les digo, ojalá en algún momento las nuevas generaciones no carguen esa culpa, no carguen ese miedo, no carguen esa vergüenza, no carguen esa alusión al castigo respecto a su sexualidad, ¿no? O sea, que vivan, que sean felices, que sean gozosas, que disfruten, sin estigmas, sin prejuicios, sin va a venir el demonio por mí, porque yo decía que venga, o sea, que venga, aquí me lo encuentro y todo bien, armamos la pachanga, ¿no? Pero entonces creo que sí es justo y estamos a tiempo. Las nuevas generaciones lo están cambiando, están preguntando, ya esos límites, a pesar de que todavía sigan, se están tumbando. Y eso me da mucho gusto. ¿Y cómo crees? Bueno, por ejemplo, nosotros que tenemos hermanas o incluso Diana que está maternando, ¿cómo sería como una forma mucho más, no sé, amable de ir construyendo estas nuevas narrativas, este nuevo conocer tu cuerpo y explorar tu sexualidad? Porque, bueno, por ejemplo, mi hermana tiene 17 años y yo estoy segura que mi mamá nunca le ha hablado de eso, porque a mí nunca me dijo nada, ¿no? O sea, sí. Lo primero que me dijo un día fue como, ¿estás embarazada? Y yo de que no, güey, tengo algo mal en mi cuerpo, pero no sé qué es. Y pues sí, o sea, qué decir o cómo llevar o qué instruir o qué libro leer, no sé, como para aquellas que maternan o que están así como en contacto con Crianza, ¿no? otras, En ajá, cuanto, que apenas van, yo siempre no lo he sé. dicho que sí, el acompañamiento, la crianza es colectiva. Ojalá, yo decía, si solo maternáramos y si solo, pues otra cosa sería, pero no, o sea, la crianza siempre ha sido colectiva. El acompañamiento en estos más es de primordial, es importantísimo, primordial. ¿Por qué? Porque no, es como si quisiéramos echarle a nuestras generaciones atrás, no nos enseñó, ¿no? Es como que yo a veces me molesto y digo, mamá, pues es que tú me escondías las píldoras. O sea, seamos honestas, tú cuando te diste cuenta que inicié mi vida sexual, escondías las píldoras, o sea, preferías no hablarme del tema y esconder mis métodos anticonceptivos antes de hablarme del tema, ¿no? Entonces creo que tampoco podemos molestarnos. Llegó un momento en que lo entendí y dije exactamente, no tienen las herramientas, no tienen por qué tenerlas porque en su momento tampoco se les dieron. Entonces, pues no le puedo pedir peras al olmo, ¿no? O sea, es como que háblame de sexualidad cuando ni en la vida y que para colmo tienen más límites mentales que nosotros, ¿no?
Entonces, en ese aspecto, sí es bien importante empezarlo a ver con la naturalidad que es, ¿no? Así como se nos enseñó a comer, así como se nos enseñó a vestir, así como se nos enseñó a bañarnos, es como cuando yo hablo de la naturalidad que es, ¿no? Oye, tú le enseñaste a tu hija o a tu hijo, qué está bien comer, qué no está bien comer, por qué sí los dulces, por qué no los dulces, por qué es importante las verduras, por qué es importante lavarte los dientes, por qué no lo mismo con la sexualidad, ¿no? Es igual, solo que no lo vemos de esa manera natural. La parte del morbo la vamos creando conforme vamos creciendo y conforme vamos ahora sí que desarrollándonos en una sociedad como la nuestra, porque no es igual en todas las culturas ni en todos los contextos, pero esa parte del morbo se instaló. Yo veo que hay las infancias a partir de los 3 años ya empiezan con ese morbo, pero el morbo no es de esas infancias, el morbo es de los adultos. El morbo viene de alguien que viene, o sea, criando, que viene desde arriba, ¿no? Entonces creo que desde que nacemos hasta que morimos somos entes sexuados. Entonces, ¿por qué no hablarlo con naturalidad? A mí me decía en alguna ocasión una mamá, oye, es que yo quiero hablarle a mi hija, pues sí, de la sexualidad, pero no sé cómo abordarlo. Entonces yo le decía, ¿qué edad tiene tu hija? No, pues tiene 7 años. Y yo, bueno, empecemos con autocuidado. Igualito que le enseñaste cómo lavarse los dientes, el autocuidado es la higiene íntima y no la higiene íntima, íntima, sino la higiene emocional, el autocuidado de que sí, que no, porque la infancia no sabe, o sea, realmente el morbo se va construyendo. Entonces, si tú llegas y tocas las partes de una niña y la niña no tiene esta construcción de que eso es malo, pues la niña no sabe lo que le está pasando. Se siente incómoda, pero no sabe realmente lo que está pasando. Hasta que llega este contexto social donde te das cuenta que la niña sufrió un abuso, ¿no? Porque se está sintiendo incómoda, está teniendo conductas, está teniendo actitudes que pues no eran las normales de la niña, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque en su momento no se le dijo con la naturalidad del mundo, cuida tus partes, cuida esto, cuida, si te sientes así, ¿por qué sí, por qué no? O sea, a eso es autocuidado. Incluso cuando hablamos de la masturbación se da desde muy pequeñas, pero este goce, este placer que siente la infancia o las niñas o los niños, también nosotros lo vemos con el morbo. Yo les digo, no, es que al mismo tiempo que el niño siente rico cuando chupa un caramelo, si el niño o la niña siente rico cuando se toca ciertas partes, pues tú no lo puedes llegar y reprimir, ¿no? Más bien hay que explicarle por qué sí, por qué no, dónde sí, dónde no, ¿no? Y en eso radica el autocuidado, ¿no? El acompañamiento de información oportuna y sobre todo de una información que no limite, no castigue y no avergüence, porque a eso estamos acostumbrados. Es como de no te toques, cachetadón, manazo, eso está mal. Es como si ves a alguien masturbándote, entras y, ay, mi hermano se estaba masturbando, perdón, y no pasó nada. O que llega así, no, no hagas eso está mal, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué cochino? Bla, bla, bla. Pues entra, ¿no? Entra como vamos formando y deformando esos acompañamientos. Y después, pues obviamente, cuáles van a ser las consecuencias en tu vida adulta, ¿no? En tu vida joven, ¿no? O sea, hasta qué punto vas a soltar, hasta qué punto vas a entrarle con todos estos límites que te pusieron desde pequeños, ¿no? O desde pequeñas, ¿no? Entonces creo que aquí la naturalidad es lo más importante. Es como cuando inicias una relación, ¿no? Es como de, bueno, ¿y a ti qué te gusta, no? Empezamos a hablar de música y en algún momento, oye, ¿y el lubricante? ¿De qué sabor? Oye, y fíjate que, o sea, sí, ¿no? ¿Por qué no verlo con esa naturalidad? En alguna ocasión, hablábamos de las prácticas, entre comillas, saludables y le comentaba a alguien de las pruebas, ¿no? Oye, ¿tienes prueba de VIH? Oye, ¿te has hecho alguna prueba de alguna ITS? Y, puta, o sea, se súper indignó, ¿no? Fue como de, me estás, a ver, no, espera, aguanta, ¿no? O sea, yo te lo estoy diciendo desde la naturalidad del mundo, de como, pues, si vamos a tener una práctica, pues qué chido, ¿no? Que sea como bien saludable, como que todo bien. Y digo saludable no desde lo biológico, o sea, yo estoy estableciendo una base de confianza. No es porque te esté juzgando o no es porque quieras sacarte tu historia de vida, ¿no? O sea, eso para mí es como que bien y mal, pues ya tú, ¿no? Pero sí es importante hablarlo con naturalidad, ¿no? Incluso, o sea,
dónde sí, dónde no, o sea, cómo cuidarte, no desde el regaño, porque vamos a lo mismo, ¿no? Es como que me siento con culpa, me da vergüenza, tengo miedo, porque vemos esas prácticas y perpetuamos esos regaños, ¿no? Es como de, ah, no, no lo hagas, está mal, está mal. Así no era, mija, era con el dedo contrario. Entonces es así, ¿no? Vamos desde ahí, ¿no? Desde el acompañamiento con la información oportuna, precisa y obvio, alejadas de todo ese estigma, alejadas de todo ese morbo, alejadas de todos esos prejuicios, alejadas de todas, ahora sí que se tienen que quitar y nos tenemos que quitar de una u otra forma todo eso que cargamos, ya, eso no se lo vamos a pasar a nuestras, generaciones, acompañantes, hijos, hijas, hermanas, ¿no? O sea, ya hay que quitarles ese peso. Ya nosotros lo cargamos un tiempo, todavía a las generaciones les tocó cargar otro pedacito. Ojalá podamos librar a las nuevas generaciones de todo ese peso que viene, ¿no? De negar una sexualidad femenina. O sea, ya, que nuestras nuevas generaciones la libren, ¿no? Que vivan plenas, que la gocen, ¿no? A gusto, sin que tengan que decirles promiscuas, sin que tengan que decirles libertinas, o sin que el hecho de que tú quieras despertar tu vida sexual A o B o Y, tengas que tener un adjetivo, ¿no? O sea, ya, por favor, ojalá. Yo sí creo en las utopías y creo que esos días van a ser posibles, ¿no? El día que una mujer viva su sexualidad de manera libre, responsable y autónoma, sin ninguna etiqueta, se me pone la piel chinita, Sí. lo vamos a lograr definitivamente. Pero todo eso, pues para que eso sea posible, pues tenemos que quitarnos esos pesos que cargamos sí o sí. Sí, me parece muy, no sé, o sea, sí, es cierto, nos tenemos que quitar como todos estos tabús y estos miedos, ¿no? Como de aceptarnos como lo que somos, ¿no? Como seres sexuales y que, pues sí, o sea, tenemos sexo y nos masturbamos y nos gusta el placer porque pues está bien padre, o sea, como ¿A quién no le es gusta? O sea, placer, pues es que a mí exacto, no me gusta el y chocolate. Pues ni modo, no, pero a mí sí. Es así, sí, ¿no? exacto, o sea, como que también eso de esconder que nos gustan cosas, ¿no? O que disfrutamos de cosas en general, ¿no? No solo respecto a la sexualidad, como pues ya olvidarnos de eso horrible de los placeres culposos, ¿no? Y de, porque no debería de existir culpa en algo que nos Así es. gusta, si no estamos haciéndole daño a nadie ni a Así nosotras es, mismas. así es, Entonces, exactamente. sí, Sí, pues sí, yo sí. creo que nos gustaría como ya cerrar con esto de tan bueno, este utópico, ¿no? Que estás diciendo de podernos liberar de todas estas cosas y invitar a las escuchas, ¿no? Que no sé, que empiecen a trabajar en esa libertad, en ese autoconocimiento de, pues, de aceptar como son y no aceptar menos, yo creo que ya en la experiencia compartida, ¿no? Como, pues, llegar Exactamente. y sin miedo, ¿no? Como, aquí están eh, mi análisis de VIH, no tengo Estas son nada. mis canicas, déjame ver las tuyas. Exacto, y aprender a decir lo que nos gusta, porque también nos da pena, o esta Sí, onda de que las mujeres fingimos un montón en el sexo, que pues, nada sí. más nos daña a nosotras en perspectiva, entonces sí, me gustaría No, como cerrar ya, con eso. ya, el sufrimiento se acabó, es del otro siglo. El hecho de recibir poco y dar demasiado también ya es del otro siglo. O sea, definitivamente abonamos a que estas generaciones la rompan por completo, la gocen, disfruten, que no llenen esos vacíos con cosas que las van a vaciar más, ¿no? O sea, definitivamente estamos para darnos. Y en cuanto yo hablo de darnos, es para que también recibamos lo mismo, ¿no? Cuando se habla de estas relaciones. La sexualidad femenina se nos ha negado tanto y por tanto tiempo que ya no es justo y que ya definitivamente decimos no. Llegamos, nos quedamos y queremos más. Por lo tanto, ya es hora, es tiempo. Estamos en el momento justo y en el momento histórico de cambiar este paradigma, estas visiones para nuestras nuevas generaciones, por el hecho de que las niñas crezcan en ambientes saludables, que puedan detectar si están o van a sufrir algún tipo de abuso, sepan qué hacer, ¿no? Cómo reaccionar, el hecho de ya no callar más, ¿no? Este tipo también de abusos, porque esto nos limita.
queramos o no, a vivir una vida sexual plena, placentera. O sea, ¿por qué negarnos a esta esfera, ¿no? Que es tan propia de nosotros, de nosotras, es tan innata, está aquí. Entonces ya no. Muy bien. Pues no sé si Pau quiere agregar algo más para ya cerrar No, yo este solo capítulo. tengo que decir que estoy maravillada y que agradezco mucho que hayas aceptado nuestra No, invitación. al contrario, no Creo que sí agradezcan. hace falta expresar todo esto que tú dijiste y siento que lo hiciste de una manera muy, muy apropiada y pues sí, también invitar a las escuchas a que exploren también a sí mismas sin miedo y pues ya esperamos que nuestras ideas utópicas Se nos logran, toque se por lo logran. menos verlas en los años venideros. Entonces, pues ya eso es todo. Muchas gracias otra vez. Y pues nada, ojalá podamos hacer como otras cosas y más, bueno, más cosas contigo en un futuro para Estoy poder abierta a como las posibilidades, ahondar ya más saben. en esto. Claro que sí, claro que sí. Y pues nada, a las escuchas, recuerden que este podcast es quincenal. Vamos a intentar tener un invitado, una invitada en cada episodio par. Y pues nada, no sé si quieres dar como tus redes sociales o promocionar algo. Yo. Sí. Es conmigo. Pues nada, yo soy sexóloga, comunicadora y deseducadora. Cualquier cosa, estoy a la orden, soy Yurinova, para las amigas, la Yurinova. Y pues me encuentran en Facebook con ese mismo nombre, en Twitter con ese mismo nombre, en Instagram igual. Ahí me buscan y cualquier cosa, cualquier duda, siempre estoy en la disposición 24/7 y los 368 días del año y los 15 meses al año. Entonces, aquí andamos todo el tiempo. Ya saben, un gusto colaborar con ustedes en espera de coincidir en otros espacios y continuamente también soy materia dispuesta. Bueno, muchas gracias y pues adiós.